Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio, este programa que está dedicado a la doctrina justicialista. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV, transmitiendo por Facebook también. Esto es parte de una producción del Tren de la Vida. Agradecemos a todas las personas que hacen posible esto. Acá a nuestro operador que nos acompaña diariamente. Y bueno, hoy tenemos para compartir en este martes 18 de marzo un nuevo capítulo de lo que es Historia del Peronismo, que es el libro de Eva Perón que venimos desarrollando desde el inicio de este programa, que funciona como contexto introductorio a lo que es un poco el desarrollo del peronismo, tanto en términos históricos como en términos doctrinarios. Y hoy tenemos un capítulo bastante especial, es el capítulo cuarto, donde habla sobre el espíritu oligarca. Que esto es justamente algo que Eva se encargó de señalar mucho respecto de uno de los riesgos que corren, digamos, los peronistas de básicamente olvidarse de dónde vinieron y comenzar a desviar lo que son los objetivos, los intereses y las prácticas también. Entonces, bueno, ella de alguna manera lo ha dicho que le tiene más miedo al frío del corazón de los compañeros que se olvidaron de dónde vinieron que a los mismos oligarcas, ¿no? Porque justamente ese es el riesgo latente, el marearse en las alturas, como decía ella también, de gente que accede a cargos, a lugares de representatividad y de repente se olvidan por qué están ahí, quiénes los pusieron. Y bueno, eso va a ser un poco el desarrollo de este capítulo en particular, donde hace también un poco una continuidad de lo que fue el capítulo de ayer, donde desarrollábamos el tema de los pueblos en la historia. Bueno, en este caso es el espíritu oligarca. Entonces dice Eva, los tres amores de un peronista. Yo siempre digo que los tres grandes amores de un peronista son el pueblo, Perón y la patria. Y vean ustedes si un peronista puede ser peronista sin tener esos grandes tres amores, tal como lo siento yo y no solamente como una linda palabra. El amor es sacrificio, y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Por eso es necesario conocer, sentir y servir al pueblo para ser un buen peronista. Hay muchos peronistas que creen que con gritar que son peronistas ya lo son. Pero nosotros queremos peronistas en la práctica y no teóricos. Bueno, esto ya para arrancar es bastante contundente, ¿no? Habla claramente de cuáles tienen que ser las pasiones que muevan a un militante, a un peronista, que son el pueblo, la patria y Perón. Perón, más allá de la personificación, es básicamente la doctrina, que es el legado trascendente que nos ha dejado. Entonces la doctrina como guía orientadora para trabajar en pos del pueblo del pueblo y la patria. Y es por eso que dice, no se puede amar algo que no se conozca. Entonces por eso es que justamente hay que conocer, estudiar e imbuirse mucho de la doctrina peronista para poder defenderla con todas las herramientas que nos ofrece para esto mismo, ¿no? Entonces dice, para quererlo a Perón hay que querer al pueblo. No se puede ser peronista sin conocer, sin sentir, sin querer al pueblo y sobre todo sin servir la causa del pueblo. Un peronista que no conozca, que no sienta y que no sirva al pueblo, para mí no es peronista. Yo voy a demostrar en esta clase de hoy que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo. Si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene ambiciones de privilegios, si sirve lealmente al pueblo. Para no ser oligarcas, sino buenos peronistas, tenemos que basarnos en un amor profundo por el pueblo y por Perón, sustentando en valores espirituales y en un gran espíritu de sacrificio y de renunciamiento, no proclamados, sino hondamente sentidos. Este tema del renunciamiento es también clave porque recordemos que dentro de la historia del peronismo está el famoso Cabildo Abierto que se produjo en el año 51, si mal no recuerdo, 52,
donde el pueblo va a pedir justamente la candidatura de Eva en un acto multitudinario del cual hay registros muy importantes. Y ahí que se produce, bueno, ella pide un tiempo justamente para pensarlo. En ese momento había muchas presiones, tanto del ejército como de los sectores de poder, que siempre le tuvieron mucho temor a Eva. Entonces ella pide un tiempo para pensarlo y después se produce el mensaje por radio transmitiendo su renunciamiento, donde ella dice: renuncio a los honores pero no a la lucha, que me parece que es una actitud que faltaría en mucha dirigencia también, porque justamente en esta persecución permanente de los honores se olvidan un poco también de la lucha. Entonces el ejemplo que tenemos, que es la mejor militante que tuvo el justicialismo, que es Eva Perón, ella misma, con toda la presencia y la importancia que tenía, supo también renunciar a ese honor de un cargo que era la vicepresidencia para seguir manteniendo su puesto de lucha, que nunca abandonó y mantuvo hasta el final. Entonces no es tan solo el cargo, digamos, lo que importa, sino la persona que enaltece al cargo. Bueno, dice un poco más adelante Eva: no debe retornar el espíritu oligarca. Si hablo de estas cosas es porque sé que al mismísimo general le preocupa el tema y nos debe preocupar a todos los que queremos profundamente al movimiento y anhelamos que sea un movimiento permanente. Le preocupa sobre todo que todavía haya peronistas que por su afán de obtener privilegios más bien parecen oligarcas que peronistas. Ejemplos actuales nos sobran de esto, no vamos a entrar a dar nombres, pero cada uno ya sabe. Entonces dice, lo que más me preocupa es que pueda retornar en nosotros el espíritu oligarca. A eso es a lo que le tengo miedo, mucho miedo, y para que eso no suceda he de luchar mientras tenga un poco de vida. Para que nadie se deje tentar por la vanidad, por el privilegio, por la soberbia y por la ambición. El espíritu oligarca se opone completamente al espíritu del pueblo. Yo no sé qué pensarán de esto los historiadores y los que comentan la historia, pero yo creo que la causa de todos los males de la historia de los pueblos es precisamente el predominio del espíritu oligarca sobre el espíritu del pueblo. El espíritu oligarca en la historia. ¿Cuál es este espíritu? Para mí es el afán de privilegio, es la soberbia, es el orgullo, es la vanidad y es la ambición. Es decir, lo que hizo sufrir en Egipto a millares y millares de esclavos que vivían y morían construyendo las pirámides. Es el orgullo, la soberbia y la vanidad de unos cuantos privilegiados que hacían sufrir en Grecia y en Roma a los hilotas y a los esclavos. El espíritu de oligarca de unos pocos espartanos y aristócratas y de unos pocos patricios que gobernaban a Esparta, a Atenas y a Roma. El sufrimiento de millones y millones de hindúes se debió al orgullo de las sectas dominantes. El dolor de la Edad Media se debió a la soberbia de los señores feudales, de los reyes y de los emperadores ambiciosos que solo pensaban en dominar a sus iguales. El sufrimiento que provocó la rebeldía del pueblo francés en 1789, la Revolución Francesa, tiene su causa en los privilegios de la nobleza y del alto clero. La Rusia de los zares, que hizo nacer en el mundo la revolución comunista, es otra expresión más de los sufrimientos que ha provocado el espíritu oligarca, la vanidad, la ambición, el egoísmo y el orgullo de unos pocos aplastando a las masas. Bueno, esto también ya lo habíamos desarrollado cuando hablábamos de las grandes personalidades en la historia. Justamente las causas que en principio han sido nobles, después se vieron tergiversadas o desviadas por el espíritu oligarca que apareció o resurgió en cada uno de los que después se vieron en el lugar de tomar decisiones y conducir a esos pueblos. Entonces esa vanidad y esa soberbia y también la fiebre del poder que sube a la mente de estos individuos en los distintos casos, es lo que obnubila también un poco el origen y el sentido de las causas por las cuales todo un pueblo entregó su lucha y su vida. Entonces ese es el mayor riesgo que corremos siempre, de desviar el objetivo de la lucha y comenzar a atender y la búsqueda de privilegios. Entonces dice Eva, el peronismo que triunfó el 17 de octubre es la primera victoria real del espíritu del pueblo sobre la oligarquía. Y bueno, esto está claro también porque, como decíamos, el 17 de octubre como una revolución muy particular en la historia de la humanidad,
que fue completamente pacífica y fue en búsqueda de un pueblo, en búsqueda de un líder. Ahí es donde prevaleció el espíritu popular sobre los intereses individuales. Entonces ese líder tuvo que también aceptar ese lugar en la historia y a partir de ahí se selló un pacto de lealtad que es el que después determinó el rumbo del justicialismo. Un poco más adelante dice Eva, la oligarquía capitalista y comunista. Ellos no hacen lo que el pueblo quiere, sino que el pueblo tiene que hacer lo que ellos quieren. Creo que ahí hay una pequeña diferencia. Por ello afirmo que el peronismo triunfante el 17 de octubre es una victoria del auténtico pueblo sobre la oligarquía. Y para que esa victoria no se pierda, como se perdió la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, es necesario que los dirigentes del movimiento peronista no se dejen influenciar por el espíritu oligarca. Es necesario para ello que todas estas cosas que decimos no caigan en el vacío. Yo a veces observo que cuando se dicen cosas importantísimas, nos las aplauden si tenemos razón, pero en la práctica hacen esos mismos que aplaudieron todo lo contrario. Hay que aplaudir y gritar menos y actuar más. Claro que al decir esto hablo en general. Nosotros vemos en Perón a la humildad, a un hombre sencillo, a un hombre que no es vanidoso ni orgulloso, a un hombre que siente alegría por los privilegios, y entonces nosotros que lo queremos a Perón tratamos de acercarnos, tratamos de igualarnos a él, tratamos de sentirnos humildes, de no ser ambiciosos, de no sentir orgullo ni vanidad. Perón no ha venido a implantar otra casta, él ha venido a dignificar al pueblo para que sea soberano y gobierne. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que sentirnos humildes y consultar al pueblo en todo, pero consultarlo también en su humildad, no sentirnos, cuando el movimiento nos llama a una función, importantes ni poderosos. La humildad de Perón no es estudiada. El general Perón es humilde a pesar de todo su poder, y no hablo de poder por ser él el presidente de la República, sino por su poder espiritual, porque él es mucho más poderoso que por sus títulos, sus galones y sus derechos, porque reina sobre el corazón de millones de argentinos. Bueno, acá un poco más adelante dice, la humildad debe ser una de nuestras grandes preocupaciones, como la bondad, la falta de vanidad y la ausencia de ambición. No debemos tener más que una sola ambición, la de desempeñar bien nuestro cargo dentro del movimiento. Dijo el general Perón hace unos días, no son los cargos los que dignifican a los hombres, sino los hombres los que honran a los cargos. Nosotros debemos aspirar a ocupar un cargo de lucha, no importa cuál fuere, pero cumplirlo honradamente, con espíritu de sacrificio y de renunciamiento, que nos haga ante nuestros compañeros dignos del movimiento y nos eleve en la consideración de todos. Así cumpliremos con el pueblo y con el movimiento. Esto también es algo que decíamos en la presentación. Cada uno es importante a partir de la trinchera de lucha que asuma. Entonces, lo importante es desempeñar esa lucha, esa tarea, esa función con honradez, porque así se estará contribuyendo verdaderamente al avance del movimiento y del conjunto. Dice después un poco más adelante Eva. La característica exclusiva del peronismo, lo que nos ha hecho hasta ahora, lo que no ha hecho ningún otro sistema hasta ahora, es la de servir al pueblo y además la de obedecerlo. Cuando algún gobernante, alguna vez en el mundo, una vez al año, reúne a su pueblo para preguntarle si está conforme con su gobierno, cuando algún gobernante en el mundo dijo que no hará sino lo que el pueblo quiera, en cambio Perón puede hablar porque tiene su corazón puesto junto al corazón del pueblo. Bueno, en este apartado quería hacer un comentario aparte. De hecho, hay un archivo para acompañar estas líneas que tiene que ver con lo que mencionaba antes de los cabildos abiertos del justicialismo, donde Perón una vez al año se congregaba al pueblo en la Plaza de Mayo y él salía al balcón de la Casa Rosada a hacer como un test de su gobierno, ¿no? Preguntándole al pueblo qué tan de acuerdo estaba con tal o cual decisión, y que de eso, bueno, hay un fragmento acá que vamos a compartir. El videíto sería la fuente 2, donde Perón dialoga con el pueblo en la plaza. Haces a Dios que vengo condenando por igual
los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Los hombres honrados de todos los pueblos se suman a nuestra tercera posición. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Yo he dicho que nosotros trabajamos primero para la República Argentina, después para el continente americano, y luego para los otros pueblos de la tierra. Y lo he dicho porque eso es lo que quiere mi pueblo. ¿Sí o no? Yo he declarado también que no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, puesto que cada uno merece nuestro respeto y puede hacer lo que quiera dentro de su frontera. Y lo he dicho porque eso es lo que el pueblo quiere. ¿Sí o no? El mundo entero ha sido testigo de nuestra posición internacional clara y definida. ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? ¿Quiere o no quiere el pueblo argentino que ayudemos a que se realice la unión de todos los pueblos americanos? ¡Viva la unión de todos los pueblos americanos! Bueno, ese era un poco el fragmento de este maravilloso diálogo con el pueblo. Justamente rescato la parte donde Perón le dice, ¿quiere el pueblo argentino que seamos amigos con todos los pueblos de la humanidad? Y la respuesta fervorosa de un sí, que es justamente lo que decíamos de esto, ¿no? El pueblo argentino como un pueblo de brazos abiertos a todos los pueblos del mundo que quieran habitar en este maravilloso suelo. Bueno, eso es un ejemplo de democracia popular, ¿no? Donde está la participación activa del pueblo, donde está la consulta permanente, porque en definitiva es quien nos da el mandato y a quien debemos obedecer para cumplir con nuestra tarea. Entonces por eso acá decía Eva, cuando algún gobernante alguna vez en el mundo, una vez al año, reúne a su pueblo para preguntarle si está conforme con su gobierno. Bueno, esto es clave, es una característica propia del justicialismo. Bueno, dice, estos tres ejemplos nos demuestran la grandeza de Perón, la honradez de sus procedimientos, el amor profundo y entrañable que él siente por el pueblo y su respeto por el soberano, que de soberano no tenía hasta Perón más que el nombre porque jamás fue respetado. Dije yo los otros días que la masa no hace más que sentir. Por eso los totalitarismos, sean fascistas o comunistas, organizan al pueblo como un militar adiestra al soldado para que éste sirva mejor a la patria. Perón, en cambio, favorece la agremiación y la organización del pueblo, no para que el pueblo sirva al peronismo, sino para que el peronismo pueda servir mejor al pueblo, entre lo cual hay una gran diferencia. A fin de que el pueblo conserve y conquiste sus derechos, Perón ha tratado al pueblo no como un militar a sus soldados, sino como un padre a sus hijos. Lo que hace Perón sirviendo al pueblo, debemos hacerlo nosotros cada día más.
Nuestra consigna debe ser la de servir al pueblo y no servir a nuestro egoísmo, que en el fondo todos tenemos, ni a nuestra ambición, porque eso sería tener lo que yo llamo el espíritu oligarca. El funcionario que se sirve de su cargo es oligarca. Los dirigentes peronistas que forman círculos personales sirven a su egoísmo y a su desmesurada ambición. Por eso le tengo más miedo a la oligarquía que puede estar dentro de nosotros que a esa que vencimos el 17 de octubre. Nosotros decimos con Perón que no queremos ni reconocemos más que una sola clase de hombres, los que trabajan. La oligarquía era una clase cerrada, o sea, como dije anteriormente, una casta. Nadie podía entrar en ella, el gobierno les pertenecía como si nadie más que la oligarquía pudiese gobernar al país. Cuando vemos a un político que no quiere que nadie más que sus amigos entren en su círculo, pensamos que también él es un oligarca. Entonces el peronismo es un movimiento abierto a todo el mundo. Ustedes ven que a cualquiera que llegue a mí, sea un dirigente de esto o de lo otro, siempre le digo que para él, para mí, no es más que un dirigente de Perón. Entonces, acá hay ella cita una frase que me parece maravillosa también del general, donde dice: son todos artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Aquí no se necesitan padrinos, aquí lo único que se valoriza es el sacrificio, la eficacia y el trabajo. Entonces, al acostarnos deberíamos realizar un balance de lo que hemos hecho y ver si hemos tratado bien a un compañero, si hemos servido honradamente al pueblo, si hemos cumplido con humildad, con desinterés y con sacrificio nuestra labor. Entonces nos podremos acostar tranquilos porque hemos cumplido con la patria, con Perón y el pueblo. Yo he pretendido que mi despacho sea lo más popular y lo más descamisado, no en sus paredes, porque nosotros no nos vestimos de harapos para recibir al pueblo, sino que nos vestimos de gala para recibirlo con los mejores honores como se merece, pero sí descamisado por el cariño, el corazón, la humildad y el espíritu de sacrificio y de renunciamiento. A veces me parece que estos no son suficientemente grandes como para merecer yo ser la esposa del general Perón, pero pienso que no puedo asemejarme al general porque Perón hay uno solo, pero trato por lo menos de merecer el cariño y la consideración del general y de los peronistas, trabajando con un gran espíritu de desinterés, de sacrificio, de renunciamiento y de amor. Una sola clase de argentinos. Nosotros queremos una sola clase de argentinos. No quiero decir que queramos que no haya ricos, o que no haya intelectuales ni hombres superiores. Todo lo contrario. Lo grande del peronismo es que todos los argentinos pueden llegar a hacer lo que quieran, incluso presidente de la República. Prueba de que el peronismo quiere eso es que tenemos un ministro obrero, agregados obreros en las embajadas, obreros en las cámaras, obreros en todas partes, y también en el aspecto cultural tenemos teatros obreros, salones de artes obreros, aunque en este aspecto tenemos todavía mucho que hacer para cumplir con los deseos y con las inquietudes del general Perón. Universidades abiertas a los humildes, hicimos una referencia a esto ayer. Gracias al general Perón, nosotros hemos logrado tener las universidades abiertas a todo el pueblo argentino. Eso nos demuestra la preocupación del gobierno argentino por elevar la cultura del pueblo y porque nuestro pueblo pueda llegar a las universidades que ya no están reservadas a unos pocos privilegiados. Ahora los humildes pueden ser abogados o médicos según sean sus inclinaciones. Ellos, con su sentido del pueblo, serán más humanos y las futuras generaciones podrán agradecernos que los hayamos comprendido y apoyado. Vicios de la oligarquía y virtudes del pueblo. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo. Podemos tomar como ejemplo el de las damas de beneficencia. Hacían caridad, pero una caridad denigrante. Para dar hay que hacerse perdonar el tener que dar. Es más lindo dar que recibir cuando se sabe dar, pero las damas trataban siempre de humillar al que ayudaban. Tras la desgracia de tener que pedir, lo humillaban en el momento de darle la limosna, con la que ni siquiera le solucionaban el problema. En segundo lugar está la vanidad. La vanidad trae consigo la mentira y la simulación. Cuando entra en la mentira y la simulación, el hombre deja de ser constructivo dentro de la sociedad.
En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los cuales se completan los 4 vicios de la oligarquía: egoísmo, vanidad, ambición y orgullo. Bueno, para reforzar este tema, que me parece fundamental no caer justamente en estos vicios, los vicios propios de la oligarquía, trajimos acá un fragmento de la película Eva Perón, con guión de Feynman, el filósofo, José Pablo Feynman, quien, digamos, es uno de los grandes intelectuales que dio el peronismo. Si bien yo en lo particular tengo muchas disidencias con su visión, sobre todo el Perón de los 70, esta película es buenísima. También, naturalmente, que él introduce su concepción de las cosas, pero en este fragmento es justamente la recreación de una de estas clases, de esta clase en particular, de Eva en la Escuela Superior Peronista, donde habla sobre el espíritu oligarca. Así que compartimos la fuente 1 para que podamos ver este fragmento. Ustedes se preguntarán por qué otra vez lo mismo. ¿Por qué insisto en hablarles sobre la ética peronista? Muy simple, compañeros. Porque todavía hay peronistas que por su afán de obtener privilegios más parecen oligarcas que peronistas. Quiero decirles, y se los digo con mi pasión de peronista y de mujer, que el peronismo que nació el 17 de octubre es una victoria del auténtico pueblo sobre la oligarquía. Les voy a dar un ejemplo. El funcionario que se sirve de su cargo es oligarca. No sirve al pueblo sino a su desmesurada ambición. Esos no son peronistas, son oligarcas, ídolos de barro. La oligarquía que derrotamos el 17 de octubre está muerta, o a lo sumo agoniza en estertores de fracaso. Por eso es que le tengo más miedo a la oligarquía que pueda haber entre nosotros, a la que pueden hacer cotidianamente, cada día entre nosotros. Y perdonen, chicas y muchachos, que les insista tanto con esto. Pero quisiera que se lo llevaran profundamente grabado en el corazón. Es fundamental para nuestro movimiento. Es fundamental para que no sean los peronistas los que destruyan al peronismo. Bueno, la verdad que maravillosa la interpretación de Esther Goris. Esta es una película que me gusta mucho, tiene muchas escenas icónicas, aparecen muchos personajes también de la historia del peronismo. La recomiendo fuertemente para aquellos que, bueno, les gusta el cine y sobre todo lo que tiene que ver con la historia y nuestra historia también. Bueno, entonces seguimos. Después Eva habla de las virtudes del pueblo. Dice: las virtudes del pueblo son, en primer término, la generosidad. Todos ustedes habrán advertido el espíritu de solidaridad que hay entre los descamisados. Cuando un compañero de fábrica cae en desgracia, enseguida se hace una colecta para ayudarlo, cosa que no ocurre en otros ambientes. Lo mismo el caso de los obreros y la fundación. Ellos vieron que la fundación iba directamente al pueblo, a diferencia de las damas de beneficencia que se guardaban 80 y daban el 20 de cada 100 que recibían, con lo que el pueblo había perdido la esperanza y la fe. ¿Cómo iba a tener prestigio una cosa en la que el pueblo no creía? Cuando vieron que la fundación realizaba el camino nuevo del peronismo, de ayudar y de defender los centavos como si fueran pesos, los obreros se aglutinaron y desinteresadamente contribuyeron a una obra que iba a servir honrada y lealmente a sus propios compañeros. Es así como se ha dado el milagro de que las masas trabajadoras sean las verdaderas creadoras de la obra de la fundación. Tenemos luego la sinceridad. La sinceridad es la virtud innata de nuestro pueblo que habla de su franqueza. El desinterés, ustedes ven que el descamisado es puro corazón, es desinteresado, y la humildad que debemos tenerla tan presente. Por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista. El peronista nunca dice yo, ese no es peronista. El peronista dice nosotros.
Y esto me parece que es clave, ¿no? También como para detectar cuáles son los intereses que impulsan a cada uno. Es frecuente escuchar hablar de sí mismo a muchos dirigentes, supuestos referentes. Cuando se utiliza más el yo que el nosotros, entonces ahí es donde está prevaleciendo un interés individual o un interés de círculo. Entonces, dice... El peronista se debe atribuir siempre los fracasos y al decir peronistas lo decimos en toda la extensión de la palabra. Las victorias, en cambio, son del movimiento, o sea, de Perón. Entonces, acá hay una cuestión interesante también, que es lo de que en la medida en que el movimiento avanza es porque cada uno está haciendo bien su trabajo, entonces esas victorias son atribuibles al conjunto. En cambio, los fracasos tienen que ver con los errores que cada uno comete y cómo con esos errores también lo que hace es obstaculizar o dañar el funcionamiento de ese movimiento en conjunto. Entonces, de los errores y de las derrotas cada uno se tiene que hacer cargo, pero de las victorias tenemos que entenderlas como es el funcionamiento del conjunto, lo que está garantizando que eso sea así y que funcione. Entonces, bueno, un poco como para traer también algo de distensión dentro del material que uno puede ir encontrando en la red, encontré una canción que se llama Oda a los oligarcas, que me parecía como interesante para traerla y compartirla con ustedes. Antes de pasar a eso, siempre me olvido de transmitir las vías de contacto, que en este caso es un número de WhatsApp, 3875-397-295, repito una vez más, 3875-397-295, para que manden sus mensajes, sugerencias, comentarios, y bueno, vamos a compartir esta cancioncita para hacer un pequeño corte, que sería la fuente 3, Oda a los oligarcas. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad.
menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación, de este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Bien, bueno, esa era una canción para aquellos que les guste la música relacionada también con el peronismo. Hay una lista en YouTube de todas canciones peronistas, la he sacado de ahí. Y bueno, la letra me pareció maravillosa y que venía a colación con este tema que estábamos tratando hoy sobre el espíritu oligarca. Bueno, vamos a la última parte de este cuarto capítulo y dice: ¿existiría Eva Perón si no hubiera venido Perón? No. Por eso yo digo que el peronismo empieza con Perón, sigue con Perón y termina con Perón. Cada día más buenos y mejores peronistas. La doctrina de Perón es genial. Los malos seremos nosotros, ya que de barro somos, pero tenemos que tratar de ser cada día más superiores y más dignos del maravilloso pueblo y del ilustre apellido de argentinos. Por eso es que nosotros aspiramos cada día más a ser buenos y mejores predicadores de la doctrina en general, no solo porque es pero no solo buenos en la prédica, sino también en la práctica. Para lograrlo, el peronista debe ser siempre de una gran humildad, reconocer que él no significa nada y que Perón y el pueblo lo son todo. Bueno, ese era el cuarto capítulo de Historia del Peronismo de Eva Perón, una de las tantas clases que dio en la Escuela Superior Peronista. Y me parecía fundamental porque, digamos, acá tocó todo un tema que tiene que ver con las contradicciones que cada ser humano tiene dentro de sí, que es elegir en función del interés personal o del interés colectivo. Y esto no sería nada si cada uno tiene su vida particular sin involucrarse con los demás, cosa que tampoco es posible porque naturalmente el ser humano es un ser sociable, entonces necesita vivir en comunidad. Pero la cuestión es si uno pone el individualismo por sobre el conjunto. Y ahí es donde prevalece el espíritu oligarca, y más aún si ocupa lugares de responsabilidad o de representación que tienen que ver con estar bajo el mandato de un conjunto, un colectivo, un pueblo. Entonces ese ha sido el gran vicio que ha atravesado a muchos políticos, que lo sigue haciendo, el gran vicio que atraviesa la política, y es donde termina prevaleciendo el espíritu oligarca, es decir, el espíritu individualista, el egoísmo, que es básicamente lo que hace a uno mirarse su propio ombligo y despreocuparse por los demás. Y ante eso es necesario comprometer otro tipo de valores, ¿no? Que son los que decía Eva como las virtudes del pueblo, que son la solidaridad, la generosidad y sobre todo la humildad. Justamente en el capítulo de ayer, en un fragmento Eva decía: nadie debe sentirse más ni menos de lo que es, sino todo en su justa dignidad. No somos más ni menos que nadie, cada uno es importante, digamos, en su vitalidad, en su razón de ser, en su capacidad de aporte también a la comunidad, al conjunto. Entonces, a partir de eso, si hacemos un paralelismo con una mirada cristiana, católica, somos todos hijos de Dios, por lo tanto, iguales en dignidad, iguales en derecho, e iguales también en responsabilidades, porque justamente lo que implica vivir en comunidad es tener garantizado una serie de derechos, pero asumir también una responsabilidad con uno mismo y con los demás, para que esa vida en conjunto sea lo más armoniosa posible, donde cada uno se pueda realizar en una comunidad que se realiza, y sobre todo, digamos, para quienes tienen la vocación de ocupar lugares, retomamos también algo que decía acá en este capítulo Perón, es la persona la que dignifica el cargo y no al revés, el cargo el que dignifica a la persona. Entonces, para eso hay que desarrollar la labor que a uno le toque con la mayor altura y responsabilidad posible y con un compromiso que tiene que ver con el conjunto, con no olvidarse
olvidarse nunca de dónde venimos ni para qué estamos, y que eso no nos desvíe también del objetivo final, que es siempre la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Entonces, a modo de cierre, quería hacer un hincapié en todos estos puntos porque me parece que son los valores que cada uno debe llevar arraigados en su corazón, porque después todo lo demás, como dice Eva también, es desarrollo teórico, pero lo que nos importa es la práctica, de cómo se materializa todo eso a cada día, a cada momento, en cada ámbito de nuestras vidas, y eso es un poco la decisión que estamos tomando todo el tiempo respecto de qué priorizar o qué valores también poner en práctica. Y bueno, como comentario relacionado con esto, quería mencionar que mañana, como todos los miércoles, se viene realizando una convocatoria desde el Frente de Jubilados en la Plaza 9 de Julio a las 6 de la tarde. Me parece que es muy importante apoyar esto, justamente haciendo hincapié en las virtudes del pueblo, que tiene que ver con la solidaridad, solidarizarnos todos con nuestros jubilados que vienen resistiendo, vienen siendo reprimidos también. Recordemos lo que pasó la semana pasada en la marcha que tuvo el apoyo de hinchas autoconvocados de distintos clubes, donde ahí también se comienza a ver la solidaridad y la generosidad de nuestro pueblo, pero que bueno, la respuesta que ha recibido fue la represión por parte de la ministra Patricia Bullrich, que dejó heridos, en algunos casos muy graves, como el fotoperiodista Pablo Grillo, que está luchando por su vida. Entonces, por todos estos motivos, me parece que mañana es importante que podamos estar, acompañar, seguir visibilizando este reclamo. Así que, bueno, desde este programa y a título también personal, voy a estar ahí presente. También vamos a tratar de hacer una transmisión para escuchar lo que tiene para decir los compañeros de adultos mayores. Y que bueno, esto es un proceso que hay que resistir, hay que acompañar, y sobre todo no hay que perder la presencia, ¿no? Porque justamente lo que se busca siempre es apostar al desgaste. En cambio, en la medida en que se vayan sumando los apoyos y la solidaridad, me parece que el reclamo va a ir cobrando mayor fuerza. Y como un anuncio para este próximo jueves, si todo sale bien, vamos a tener un invitado muy especial, que es un amigo personal, un compañero de militancia y de lucha de hace mucho tiempo, que es Miguel Vázquez. Él es representante del Centro Cultural La Cofradía, que está asentado en el barrio Primera Junta. Es un compañero que viene realizando una tarea social impresionante, y bueno, un poco como para también bajar a la realidad todo este desarrollo conceptual que estamos haciendo de la doctrina justicialista. Esto se materializa justamente en muchos compañeros, muchos dirigentes que lo hacen carne todos los días y que justamente le ponen el cuerpo a la lucha y a la participación por generar organización popular, comunidad organizada, por sacar a los pibes de los vicios, de los malos caminos. Y bueno, por todo esto es que justamente me parecía interesante poder invitar a alguien que está militando hace mucho tiempo en su barrio, con lo que tiene en su casa, poniendo su espacio personal también para todo esto, y que ya este año cumple 10 años la cofradía. Así que bueno, vamos a estar también anunciando oportunamente las actividades que se realicen ahí para quienes estén interesados y deseen acompañar, y sobre todo también aportar con donaciones que siempre están haciendo falta. Así que bueno, este jueves, si todo sale bien, vamos a estar charlando con Miguel Vázquez en una nueva transmisión de este programa. Así que sin más, despedirnos, desearles que tengan una buena jornada en este día que ahí está asomando un poco el sol, a ver si se despejan del todo estas nubes. Bueno, agradecer a El Tren de la Vida Producciones por posibilitarnos el estar acá diciendo estas cosas, a nuestro operador Cristian, que le pone toda la onda para poder compartir todo este material que le traemos en cada emisión, y bueno, a cada uno de ustedes por estar del otro lado, por escuchar, por compartir, por opinar también. Así que nos estaremos viendo el próximo jueves de 9 a 10 con una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima.